El manejo de fechas es, sin lugar a dudas, un elemento fundamental a la hora de construir, de diseñar nuestros informes en Power BI. Más allá de la creación de una tabla calendario o de las fórmulas DAX que nos ayudan para operar o realizar cálculos con campos de este tipo, en Power Query contamos con más de 100 funciones que nos permiten manipular y transformar campos de tipo fecha. Acompáñame en este video mientras descubrimos las principales funciones de fechas de Power Query y cómo éstas nos pueden ayudar a sacar el máximo provecho de nuestros datos. Prepárate para manejar el tiempo como todo un experto utilizando Power Query. Antes de comenzar a trabajar con estas funciones que te mencioné, es importante que tengas en cuenta que Power Query agrupa todas estas funciones en 4 grandes categorías. En este sentido, las agrupaciones son las siguientes. Vamos a encontrar funciones de fecha y tiempo, funciones de fecha, tiempo y zona, y funciones de duración. En este video no vamos a abarcar todas las funciones. De hecho, nos vamos a centrar en solo una de estas categorías y es en las funciones de fecha. En videos posteriores estaremos viendo funciones de las otras categorías, por lo que de antemano te invito a que actives las notificaciones para que te mantengas al día de ese próximo contenido. Con esto en mente, vamos a Power Query a conocer estas funciones de tipo fecha. Aquí estamos ya en Power Query. Básicamente tenemos una consulta muy sencilla. Es una tabla que contiene una columna con un listado de fechas. A partir de esta columna vamos a comenzar a generar más columnas, todas utilizando funciones de fecha de Power Query. Y esto nos va a ayudar a entender qué resultado nos arroja cada una de estas funciones. Para empezar, voy a comenzar con algo que personalmente llamo son funciones de identificación, es decir, esas funciones que nos permiten identificar distintos elementos de la fecha, como el día, el mes, el año, el día de la semana, ese tipo de funciones. Son funciones muy sencillas. Para este ejercicio en general vamos a trabajar siempre desde el menú agregar columna y desde aquí vamos a trabajar con la opción columna personalizada. Vamos a seleccionar aquí y entonces en esta ventana que nos aparece, vamos aquí por ejemplo si quisiéramos tener el día, solamente el día de la fecha. Vamos a escribir aquí date. Y fíjense que Power Query nos va a listar todas las funciones asociadas a fecha. Todas esas funciones las podemos identificar fácilmente porque comienzan con la palabra reservada date y después sigue un punto. Lo que viene después del punto, precisamente, en cierta forma, es la expresión que nos indica qué hace esa función. En este caso, en la primera función que tenemos aquí, tenemos date.addDays. Básicamente, es una función que nos está indicando que agrega días. De todos modos, si vamos aquí al final, en la parte de abajo nos va a mostrar suma los días especificados a la fecha. Es una función que vamos a ver más adelante. Por ahora, decíamos si queremos tener el día de la fecha. Para eso vamos a utilizar esta función que es date.day. Abrimos paréntesis y básicamente lo que nos está pidiendo como parámetro es un valor de fecha o de fecha y tiempo. Vamos a seleccionar nuestra columna fecha, cerramos paréntesis, le damos a aceptar y aquí ya tenemos el día de la fecha. Si queremos extraer el mes, vamos nuevamente a columna personalizada. En este caso es importante que tengamos presente que la función que vamos a utilizar lo que nos va a devolver es el número del mes, no el nombre del mes. Para eso hay otra función
que vamos a ver más adelante. En este caso, entonces, vamos a colocarle número mes. Y la función que nos permite hacer eso es la función date.month. Y la tenemos. Abro paréntesis. Y en este caso, igualmente, lo que me solicita es un campo de tipo fecha o fecha y hora. En este caso selecciono mi columna fecha, cierro paréntesis y le doy a aceptar. Y aquí tengo ya el número del mes. Si queremos el nombre del mes, como mencionaba, voy nuevamente a columna personalizada. En este caso voy a colocar nombre mes. Y vamos a utilizar la función date.monthName. Y con esta función, ahora sí, podemos obtener el nombre del mes. Le pasamos el campo fecha. Sin embargo, fíjense que al pasarle el campo fecha, aquí nos habilita un segundo parámetro. Este segundo parámetro, ¿qué es y para qué nos sirve? Bueno, este segundo parámetro básicamente es el que nos permite a nosotros definir en qué idioma queremos que se muestre ese nombre del mes. Si no colocamos nada, por defecto va a colocar el nombre del mes en el idioma de nuestro equipo, en el idioma en que está nuestro sistema operativo. Si nosotros necesitamos generar un nombre de mes en otro idioma, lo podemos hacer automáticamente desde acá. En este caso, voy a colocar coma y aquí, entre comillas, por ejemplo, le voy a colocar EN-US, en mayúscula, que básicamente es para decirle que quiero que me genere los nombres en inglés. Y después de esto, cierro paréntesis. Le doy a aceptar y fíjense que ahora me está mostrando el nombre del mes, pero me lo está mostrando en inglés. ¿Por qué? Porque hicimos uso de este segundo parámetro que básicamente nos ayuda a obtener eso. Eso significa que podríamos agregar varias columnas en distintos idiomas y poder tener ese nombre en otros idiomas, el nombre del mes. ¿Y qué pasa si queremos, por ejemplo, obtener el nombre del día de la semana? También lo podemos hacer. Regresamos aquí a columna personalizada. Vamos a colocarle aquí nombre, día, semana. Colocamos date porque es una función de tipo fecha. Y fíjense que aquí tenemos date.dayofweekName. Básicamente nos da el día del nombre de la semana. Abrimos paréntesis, pasamos nuestro campo de fecha y al igual que en el caso anterior, podemos definir el idioma en que deseamos que se muestre ese nombre. En este caso, yo lo voy a dejar por defecto, como está mi sistema, que es en español, le doy a aceptar y ahí ya me muestra los nombres de los días de la semana para cada una de las fechas. Pero si quiero identificarlos por número, si quiero saber a qué número corresponde cada día de la semana, también tenemos una función para eso. Voy a colocar aquí en el nombre número, día, semana, y para eso vamos a usar la función date y en este caso vamos a utilizar esta función que es day of week, día de la semana. Abrimos paréntesis y le paso mi campo fecha. Cierro aquí y le doy a aceptar. Y fíjense que aquí nos ha agregado los días de la semana. Es muy importante que tengamos presente que para Power Query la semana comienza el día domingo. Fíjense que aquí el domingo tiene el número 0, el lunes el número 1, el martes el número 2 y así sucesivamente. Esto es la configuración por defecto, pero nosotros lo podemos cambiar. Nosotros podemos indicarle a Power Query qué día
deseamos que inicie nuestra semana, es decir, cuál va a ser el día 0. Muy importante tener presente que la numeración comienza con el valor 0. Eso lo hacemos en la misma función. Voy a regresar nuevamente a la función. Y aquí, después que paso mi parámetro de fecha, fíjense que puedo colocar un segundo parámetro que es el primer día de la semana. Y aquí lo que vamos a hacer es pasarle un valor entero, un número entero, que va a estar comprendido entre 0 y 6. Recordando que para Power Query, 0 es domingo y se va a ir incrementando para cada día de la semana. Por lo tanto, si yo quiero que mi semana o que Power Query interprete que mi semana comienza el día lunes, entonces aquí tengo que colocar el número 1. Cierro paréntesis, le doy a aceptar y miren que ahora le asignó al día lunes el valor 0, al martes el valor 1, al miércoles el valor 2 y así sucesivamente. De esa manera podemos obtener el número del día y configurar cuál va a ser el primer día de nuestra semana. De la misma manera en que hemos obtenido estos datos, podemos obtener, por ejemplo, la semana del mes al que corresponde esta fecha o la semana del año a la que corresponde. Para eso vamos a ir aquí a columna personalizada nuevamente. En este caso voy a agregar solo una de las dos, que sería semana año. La configuración es básicamente la misma, la diferencia es el resultado. En una me va a devolver la semana del mes y en otra la semana del año. En este caso vamos a utilizar la función date.widthOfYear. Fíjense que aquí tengo semana del mes, semana del año. Entonces voy a utilizar esta. Voy a pasarle mi parámetro fecha. Y fíjense que si agrego una coma, también puedo configurar este segundo parámetro que hace referencia a cuándo empieza, o sea, cuál es el primer día de mi semana. Si es un lunes, si es un martes, si es un domingo. Esto es muy importante a la hora de configurar, por ejemplo, una tabla de calendario. Si lo dejamos por defecto, es decir, si no le pasamos este segundo parámetro, la semana va a comenzar siempre en el día domingo. En este caso, quiero que mi semana comience los lunes, entonces le agrego un 1, que el 1 internamente es el día que identifica al lunes en Power Query. Cierro paréntesis y de esta manera me va a agregar la semana del año al que pertenece esta fecha y en este caso con la configuración de que mis semanas comienzan los días lunes. Otra función muy básica, muy sencilla, es la que nos permite, en este caso, obtener el año de la fecha. No la habíamos utilizado y que básicamente es la función date.year. Con esta función, nosotros podemos obtener el año de la fecha. Vamos a aceptar y aquí obtenemos el año. Todo este grupo de funciones que hemos visto podríamos catalogarlas como funciones básicas. Es más, toda esta tarea manual que hemos realizado la podemos hacer de manera más sencilla si seleccionamos la columna fecha y desde aquí del menú agregar columna vamos al grupo de fecha y hora y en la opción fecha, fíjense que nosotros aquí tenemos que podemos agregar el año, el mes, el inicio del mes, el fin del mes, el día del mes, el nombre del mes, el trimestre, la semana o el día de la semana, el día del año. Podemos hacerlo de manera más automática sin tener que hacer todo este trabajo manual que acabamos de hacer. Pero ¿cuál es la idea de mostrarles el funcionamiento manual? Que cuando utilizamos esta opción que está aquí, todo es por defecto. Por ejemplo, si desde acá yo quiero agregar el nombre del mes, fíjense que por defecto me lo va a agregar en español. Si desde acá, por ejemplo, yo quiero agregar en este caso, el número
el día de la semana, fíjense que por defecto me va a hacer la configuración de que mi semana comienza el domingo. Entonces la idea de mostrarles un poco la función en un principio es que podamos darnos cuenta que estos parámetros son configurables. Podemos adaptarlos a la necesidad que tenemos. Ahora vamos a ver un segundo grupo de funciones. Este segundo grupo de funciones tiene el objetivo de operar sobre la fecha. Voy a ir nuevamente aquí a la parte de columna personalizada. Y antes de colocarle un nombre, voy a utilizar nuevamente date. Y hay un grupo de funciones que tienen después del punto la expresión add, que es date. Fíjense que podemos agregar días, agregar meses, agregar cuartos, agregar semanas o agregar años. Podemos agregar tiempo a estas fechas. En este caso, por ejemplo, si yo quisiese tener una columna que me permita agregar días, vamos a utilizar la función date.addDays. Y acá lo que me va a pedir es la fecha como primer parámetro y como segundo parámetro me va a pedir el número de días que quiero sumar a esa fecha. Supongamos que en este caso queremos sumarle 15 días. Entonces aquí colocamos 15, cierro paréntesis. Acá vamos a colocarle 15 y le doy a aceptar. Miren que me agrega una columna a la que le ha sumado, a la fecha que le estoy pasando, le ha sumado 15 días. Pero no solamente me sirve para sumar o para agregar días. Si quiero restar días, también lo puedo hacer utilizando la misma función. En este caso, lo que voy a usar, voy a colocarle acá menos 15. Vamos a utilizar la misma función date.addDays. Voy a abrir paréntesis, le paso el campo fecha y en este caso le voy a pasar un valor negativo. Le voy a decir menos 15. Quiero descontar 15 días de esa fecha original y le doy a aceptar. Y fíjense que acá me está mostrando esta fecha que es 15 días antes de la fecha que le pasé como parámetro. Y así como lo podemos hacer con las fechas, lo podemos hacer en este caso también con los meses. Podemos agregar meses, agregarles años, semanas y el funcionamiento es exactamente el mismo. Colocamos la función, pasamos nuestro campo de fecha y en el segundo parámetro determinamos el periodo que vamos a sumar o a restar a esa fecha que estamos pasando como parámetro. Muy sencillo, pero nos puede ayudar, por ejemplo, cuando necesitamos hacer algún tipo de proyección en el tiempo y necesitamos tener ese campo a futuro. Luego tenemos un tercer subgrupo que serían funciones de validación. Es decir, funciones que nos van a permitir validar si la fecha que estamos evaluando cumple o no alguna condición. Y en este caso, Power Query nos ofrece un listado bastante interesante de condiciones para evaluar. Voy a agregar acá una nueva columna simplemente para que veamos este listado de funciones. Voy a colocar aquí date.is y miren que aparece todo un listado de funciones con las que nosotros podemos hacer validaciones. Validar, por ejemplo, en este caso, si la fecha que vamos a evaluar pertenece al mes actual, si pertenece al trimestre actual, a la semana actual, al año. Aquí tenemos más funciones de validaciones, pero quiero ir a este grupo que está aquí abajo, que también me parece interesante. Si la fecha pertenece a un día previo, al mes previo, a n cantidad de días anteriores, a n cantidad de meses anteriores, de trimestres, de semanas, de años. Es bastante, si pertenece a la semana anterior, si pertenece al año anterior, es bastante interesante. Por ejemplo, voy a seleccionar acá esta para evaluar si la fecha pertenece a n cantidad de días previos. Entonces, básicamente, esta función lo que me va a pedir es la fecha
y me va a decir, bueno, dime cuántos días quieres evaluar. Por ejemplo, yo quiero saber si esta fecha está dentro de los últimos 8 días, por ejemplo. Y le digo 8. Cierro paréntesis y le doy a aceptar. En este caso, Power Query va a comenzar a hacer la evaluación desde el día anterior. ¿Bien? No desde el día actual, sino desde el día anterior. Y fíjense que aquí podemos ver que mi fecha actual es esta y me la marca como falsa porque no contabiliza, no empieza a hacer el conteo desde hoy, sino desde el día anterior, como mencionaba. Pero aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las 8 fechas previas me las está marcando como verdaderas. Es decir, me está diciendo, estas fechas pertenecen a los 8 días anteriores. Y todo lo demás me lo marca como falso. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, si queremos validar si una fecha pertenece, por ejemplo, a el mes anterior. Entonces vamos acá y puedo decirle, bueno, quiero evaluar si esta fecha pertenece al mes anterior o al mes previo, utilizando esta función isInPreviousMonth. Y paso mi parámetro fecha, aquí simplemente le paso la fecha, le doy a aceptar y todo lo que cumpla con esa condición lo va a marcar como verdadero y lo que no lo va a marcar como falso. Fíjense que para este grupo de fechas, que es el mes actual, lo marca como falso. Luego, todo este grupo de fechas que estamos viendo acá lo está marcando como verdadero porque es el mes previo. Y una vez termina ese mes previo, comienza a marcar todo lo demás como falso. Y de esa manera podemos validar. Todas las demás funciones de validación funcionan bajo el mismo criterio. Entonces podemos ver que es realmente muy sencillo de utilizar, pero que nos puede resultar muy útil a la hora de incorporar este tipo de validaciones en nuestro modelo de datos, sobre todo porque no tenemos que dejarlo quizás del lado del motor de DAX, incorporando columnas calculadas que pueden hacer pesados nuestro modelo. Podemos incorporar todas estas columnas desde acá, desde Power Query, y luego en DAX simplemente ya utilizar una medida donde nos apoyemos en estos valores para hacer las validaciones o los cálculos que tengamos que hacer. Y eso va a ser más sencillo y eficiente nuestro modelo. Como mencionaba al principio del video, son muchísimas funciones. No las vamos a abarcar todas. La idea era abarcar las más interesantes y tener una noción, una idea que nos permita darnos cuenta que contamos con esta herramienta. En la caja de descripción de este video te he dejado el enlace a la documentación oficial de Microsoft sobre estas funciones. Allí vas a encontrar información complementaria y también hay ejemplos muy sencillos de entender que facilitan el proceso de aprendizaje y que vas a poder colocar en práctica, estoy totalmente seguro que sin ninguna dificultad. Te recuerdo que este es el primero de una serie de videos donde vamos a abarcar el resto de las clasificaciones de funciones de fecha o de tiempo que nos ofrece Power Query. Por ello, si no te has suscrito al canal, no dudes en hacerlo, en activar las notificaciones para que te mantengas al tanto de cada nuevo video que estamos publicando. No dudes en compartir este video con otras personas para que también se beneficien de esta información y darle me gusta, ya que de esa manera estás apoyando para seguir creciendo y seguir generando más contenido de valor como este. Por el momento es todo, pero nos vemos en el próximo video.